de hoy algunos diagramas y tratar un poquito qué es la diabetes. Y posteriormente, pues ya que es de laboratorio, algunas pruebas que sirven para conocer el metabolismo, la práctica y la retroalimentación. Y luego vamos a tener la resolución de los casos clínicos que vamos a mencionar más adelante. Entonces, de nuevo, quiero que participen bastante, vamos a ir preguntando y hoy va a ser un poquito teórico, pero esto también les va a ayudar en su clase para el parcial que ya es próximo, ¿verdad? Entonces, un tema de la actualidad podría ser este artículo que fue publicado a finales del año pasado sobre COVID-19 y la diabetes mellitus. ¿Qué pasa? Al final esta infección por COVID pues nos altera las citoquinas inflamatorias, nos aumenta también el sistema inmunológico, pero este artículo nos dice también que aumenta la expresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quizá ustedes en un curso de fisiología, fisiopatología o en anatomía van a ver esto de que pues el riñón tiene este sistema renina-angiotensina-aldosterona que es básicamente el encargado de controlar la presión arterial, retención de sal y otros mecanismos importantes para la salud humana. ¿Y qué pasa? Con COVID, pues se ha visto de que este virus aumenta la actividad de este sistema, aumentando la cantidad de angiotensinados y esta alta actividad de angiotensinados puede llevar a resistencia a la insulina, que al final, pues similar a la diabetes mellitus, la resistencia a la insulina puede causar hiperglicemia y daño endotelial. Entonces eso lo podemos ver acá. Si ustedes tienen curiosidad y leer el artículo, pues está acá a la izquierda. Y pues eso sería con el tema. Ahora con respecto a los términos que vamos a ver hoy, vamos a ver el metabolismo de carbohidratos, repasando un poco lo que ustedes ven en clase. Y recordemos que los carbohidratos son la principal fuente de energía para generarla en forma de ATP. Ya vieron ustedes en clase también que la glucólisis pues es esta ruta catabólica en donde una glucosa se convierte a 2 piruvatos y pues por esta se genera ATP. Y posteriormente en otras vías como el ciclo del ácido cítrico y cadena de transporte de electrones también se puede producir ATP. Términos que vamos a utilizar hoy o que deben estar claros: la insulina, glucagón, que son estos reguladores hormonales que van a estar controlando los niveles de glucosa en sangre. Todo lo que vamos a ver ahorita es para mantener niveles de glucosa. O sea, lo vamos a ver en un punto más fisiológico y bioquímico. Y también sobre glucogénesis y glucogenólisis. ¿Qué es esto? Pues la síntesis de glucógeno o la degradación de glucógeno, dependiendo cómo nosotros tengamos nuestros niveles de glucosa. Que además, pues vamos a mencionar algunos órganos importantes, como el caso del hígado y el páncreas. El hígado porque es este órgano madre en donde van a pasar muchos de los procesos de regulación y es también donde se almacenan bastante glucógeno. Y el páncreas, que ya lo habíamos visto en digestión para las enzimas de digestión de proteínas y demás, pero este también es el encargado de excretar estas hormonas, insulina y glucagón, que sirven para regular el metabolismo. Entonces, ¿cómo regulan el metabolismo la insulina y el glucagón? Estos dos esquemitas, pues, nos lo van a explicar bastante bien. Supongamos que nosotros ahorita, pues, antes del laboratorio pudimos almorzar, tuvimos nuestro fresco, carne o tal vez algún arroz, ensalada, etcétera, pero estamos consumiendo carbohidratos. Y estos carbohidratos, pues, si recuerdan de la digestión, van a ser sintetizados o destruidos a monómeros y estos van a ingresar a los enterocitos y se van a ir a torrente sanguíneo. Y ya en torrente sanguíneo, pues se va a aumentar la concentración y vamos a tener altos niveles de glucosa en sangre. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos altos niveles de glucosa en sangre? El páncreas en sus células beta va a producir insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina es esta hormona que lo que va a hacer es llegar a las células y decirles que deben capturar glucosa, porque hay mucha glucosa en sangre, entonces hay mucha energía disponible y necesitamos ya sea almacenarla o utilizarla. Entonces, insulina estimula que las células capturen glucosa. ¿Y qué va a pasar?
en algunas células, como las células del músculo, pues esta se va a sintetizar glucógeno, se va a promover glucólisis para utilizar el ATP, que si ustedes pueden recordar, el ATP es muy importante en procesos de contracción muscular. Por otro lado, la glucosa en el hígado se va a almacenar también y se va a sintetizar glucógeno para almacenarlo. Y también pues, se puede promover la síntesis de otro tipo de moléculas como de ácidos grasos, de triglicéridos, tanto en hígado como en tejido adiposo. Esto es con respecto a la insulina, cuando acabamos de comer y tenemos mucha glucosa en sangre. ¿Qué pasa en el caso contrario? Cenamos a las 7 de la tarde, noche, y ya no comimos absolutamente nada hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y nuestros niveles de glucosa en esas 12 horas en lo que dormimos y demás, pues bajaron. ¿Y qué va a pasar? Entonces va a haber bajos niveles de glucosa en sangre y el páncreas en sus células alfa, aquí ya no son beta, son alfa, va a sintetizar o va a excretar glucagón. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón hace el caso un poquito opuesto al de la insulina. Si la insulina nos decía, tenemos que capturar esa glucosa, tenemos que almacenar energía en forma de glucógeno, el glucagón nos va a decir, no, necesitamos degradar ese glucógeno para liberar glucosa y que esa glucosa se vaya al torrente sanguíneo. ¿Por qué es importante que haya unos niveles normales de glucosa en el torrente sanguíneo? Porque hay algunos órganos, ya habíamos visto también en fermentación, que los eritrocitos solo pueden hacer fermentación, no pueden hacer respiración, por lo que necesitan una cantidad constante de ATP, también en la retina, también el corazón y también uno de los más importantes, el cerebro. El cerebro solo puede utilizar glucosa y otros metabolitos que se llaman cuerpos cetónicos. Entonces, insulina, alta energía, capturar glucosa. Glucagón, baja glucosa en sangre y va a hacer que se rompan los almacenamientos para estabilizar los niveles de glucosa. ¿Entendemos hasta acá qué es lo que hace la insulina y el glucagón? No sé si solo puedes repetir como en la parte del cerebro, que como que se me corta un poquito ahí. Sí. Es importante tener niveles constantes de glucosa en sangre porque este se tiene que transportar al cerebro y el cerebro únicamente puede utilizar glucosa y otros metabolitos que se llaman cuerpos cetónicos para forma de energía. Los ácidos grasos son muy grandes para pasar la barrera que hay en el cerebro. Ok. Entonces, esto lo explica un poquito más y ya nos vamos a las rutas metabólicas que ustedes ven en clase. Pablo, perdón. ¿Sí? ¿Podría repetir como que el resumen de qué hace la insulina y qué hace el glucagón? Lo vamos a ver en este esquema. Entonces, insulina, células beta, va a hacer que se capture glucosa en los tejidos y va a promover su utilización. Entonces, veamos acá, la insulina entra al torrente sanguíneo desde el páncreas por las células beta y aquí tenemos 3 sitios diferentes. Tenemos hígado, tenemos músculo y tenemos tejido adiposo. En el hígado, esta insulina va a promover que entre glucosa a las células, a los hepatocitos, y que se promueva síntesis de glucógeno. O sea, queremos almacenarlo y cómo se almacena la glucosa en forma de glucógeno. Además, pues esta gran cantidad de energía se va a promover la glucólisis, se va a promover la síntesis de ácidos grasos. Que esto, pues posteriormente en clase también van a ver que tiene mucha relación. Por otro lado, en el músculo también se va a promover glucólisis para formar ATP. El ATP, dijimos, es muy importante para contracción muscular. Y también se va a estimular la síntesis de proteínas, todas estas proteínas que son esenciales para el buen funcionamiento de los músculos. Y en el caso de los adipocitos, se va a estimular la lipogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que los ácidos grasos se conviertan en triglicéridos y se almacenen. Que por eso es de que nos decían antes de que teníamos que tener como horarios constantes de comida y demás, porque si nosotros no utilizamos mucho la energía que estamos consumiendo, pues se acumula en grasa. Es por esto, porque la insulina va a hacer
de que los ácidos grasos se acumulen en los adipocitos y se formen triglicéridos. Y si nosotros no hacemos alguna actividad física, pues estos depósitos de adipocitos van a ir aumentando. Eso hace la insulina. El glucagón actúa sobre todo a nivel del hígado. ¿Qué va a hacer? Si hay niveles bajos de glucosa, entonces va a decirle al glucógeno o va a decirle al hígado, bueno, no necesitamos almacenar glucógeno, necesitamos degradarlo para que tengamos glucosa y esa glucosa se vaya al torrente sanguíneo y estabilizamos los niveles en sangre. Y también pues le dice que no sintetice ácidos grasos y demás, pero el objetivo de estos dos es mantener niveles constantes de glucosa en la sangre. Y hablando de estos niveles, pues normalmente nosotros estamos en unos niveles de glucosa entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si nosotros llegamos a tener niveles menores a esto, pues provocan síntomas de algo que se llama hipoglucemia, que es, por ejemplo, esta imagen que está a la derecha, que pues no sabemos si está temblando o se me bajó el azúcar, porque cuando tenemos hipoglucemia podemos sentir un poco de temblor, de frío, palidez y todos estos síntomas que a veces dicen como que les da la pálida. Entonces eso es cuando se les baja el azúcar o se les baja la presión. Por otra parte, cuando tenemos niveles muy altos, miren acá mayores a 180 miligramos por decilitro, se provoca hiperglicemia. La hiperglicemia es una alta concentración de glucosa en sangre y pues esto se ve sobre todo con los síntomas de los pacientes diabéticos que tienen poliuria, o sea, van muchas veces al baño, tienen polidipsia, que toman mucha agua, por lo mismo que están perdiendo mucha agua en la orina, y tienen polifagia, porque por lo mismo de que no están almacenando bien la glucosa, pues tienen esa necesidad de comer más. Y al final, ¿cómo evitamos estas dos acciones? Gracias a la acción conjunta en las hormonas insulina y glucagón. O sea, en una persona normal nosotros no deberíamos de tener síntomas de hipoglucemia o hiperglicemia, sino que normalmente pues nuestro cuerpo sabe balancear entre si hay mucha glucosa en sangre, vamos a secretar insulina para que se capture y si hay poca, vamos a secretar glucagón para mantenerla constante. Y por eso nosotros como personas jóvenes en la mayoría, pues nosotros no sufrimos tanto de enfermedades metabólicas, pero y si no tenemos alguna otra, ¿cómo se podría decir? Enfermedad o algo, mantenemos los niveles entre 70 y 100 miligramos por decilitro. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí? Sí, el páncreas es el que genera glucagón, pero sí, lo que va a pasar es que imagínense, nosotros no hemos comido y se agotaron las reservas de glucógeno en el hígado, entonces vamos a empezar a utilizar ácidos grasos, incluso en un caso muy, muy crítico, vamos a empezar a degradar proteínas, porque si recuerdan, algunos aminoácidos pueden entrar a gluconeogénesis y entonces esos también se van a degradar y van a liberar glucosa a la sangre. Entonces sí, al final pero esto ya se ve como con síntomas físicos, ¿no? Que la persona ya se desmaya o ya tiene mucha hambre porque también llegan señales al cerebro de que necesita comer. Ok, Sofía. Una pregunta, ahí indican los niveles normales y anormales. ¿Esos son los mismos para los niños? La verdad no estoy seguro, pero por lo general sí se trata de que los valores normales son entre 70 o 100 miligramos por decilitros y si lo vamos a ver a milimolar es 0.5. Entonces el dato si es en niños igual, la verdad no te sabría decir, pero imagino que se mantiene en rangos similares. Gracias. Es que recuerdo que lo vimos en estado nutricional, pero no me acuerdo ese detalle si era el...
Sí, sí, ahí sí que ustedes sabrán más que yo en ese sentido. Ok. Entonces, ya viendo, yéndonos poco a poco a alguno de estos órganos, pues vamos a ir al páncreas. El páncreas es este órgano que dijimos que va a secretar las hormonas y está formado principalmente por dos células. Las células o los ancinos pancreáticos, que son los encargados de hacer todo lo de digestión. Recuérdense que dijimos que a partir del páncreas, pues se producían estos simógenos que iban a degradar las proteínas de la dieta y demás. Estos están en los acinos pancreáticos, que son estos que están acá abajo. Pero también hay otras estructuras que son las que nos interesan ahorita, que son los islotes de Langerhans. En los islotes de Langerhans es en donde nosotros vamos a estar secretando insulina y glucagón directo a la sangre. Entonces aquí podemos hacer un cuadro comparativo en la cabeza. Acinos pancreáticos secretan enzimas digestivas y demás al duodeno. Islotes de Langerhans secretan hormonas a la sangre. ¿Y cuáles son estas hormonas que secretan? Según estos tres tipos de células. Células beta van a secretar insulina, células alfa van a secretar glucagón y células delta van a secretar somatostatina, que es otra hormona muy importante para la homeostasis del cuerpo. ¿Cómo es la insulina? ¿Puedes repetir eso, por favor? Ok. De nuevo, cuadro comparativo. Acinos secretan enzimas digestivas y las secretan al duodeno. Islotes de Langerhans secretan hormonas, insulina y glucagón, por ejemplo, y lo van a secretar a la sangre. ¿Y qué células son las que secretan insulina y glucagón? Células beta, insulina, células alfa, glucagón. Gracias. Ok. Vamos con insulina. Y ahorita sí voy a pedir un poco de ayuda. Sofía, ¿qué puedes leerme esto que está acá? Sí, dice, la insulina es una proteína pequeña con dos cadenas polipeptídicas A y B, dos enlaces disulfuro y se compone de 51 aminoácidos. Gracias. Entonces, si ustedes ven, la insulina en realidad es un péptido muy pequeño, tiene solo 51 aminoácidos, o sea, y a pesar de eso, produce grandes cambios en el cuerpo. Y eso es lo que, y tiene tres formas antes de llegar a su forma activa. Vamos a ver, Aileen Sican, ¿podrías hacerme favor de leer las tres formas? Está la preproinsulina, que es el precursor monocatenario inactivo. La proinsulina, la eliminación proteolítica de la secuencia señal y la formación de 3 enlaces disulfuro. Solo. La proinsulina se convierte en insulina activa mediante proteasas específicas que rompen 2 enlaces peptídicos. Ok, entonces aquí ya nos estamos yendo un poquito más a cosas bioquímicas. Entonces vean, esto es como un dato general. La preproinsulina pues tiene esta secuencia larga. Nosotros quitamos esta secuencia señal que está en rojito y se vuelve proinsulina. Y vean también los residuos de cisteína que tienen este grupo SH, pues van a formar enlaces y ya forman los enlaces disulfuro. Y con eso tenemos proinsulina. Y posteriormente pues quitamos este fragmento C y ya se pone a la insulina activa. Esto solo es para que nosotros tengamos en cuenta que si también se sintetiza como precursor para antes de ser activo. Ahora, lo que sí necesito que presten más atención es acá. Es qué efectos tiene al final la insulina en el cuerpo. Recuérdense, insulina es cuando tenemos alta o baja glucosa en sangre. ¿Qué dicen ustedes? Alta. Alta, ajá. Entonces vamos a querer que se capture más glucosa, que se sintetice o se almacene, o que se sinteticen también ácidos grasos o triglicéridos. Entonces, básicamente eso es lo que hace acá. Eso es lo que dice este cuadro. Se va a aumentar la captura de glucosa, ¿en dónde? En músculo, adipocitos e hígado, principalmente. En músculo y adipocitos, mediante GLUT4.
que son estos transportadores dependientes de insulina. Esto también, pues ya lo vieron en clase, en regulación. Y también, pues, si quieren repasar un poco más de esto, están en el capítulo 12 de LENIC. También tiene captura de glucosa en el hígado, pero por medio de la glucoquinasa. Esta enzima exoquinasa que al estar más expresada no se satura y entonces se puede absorber más glucosa aunque tengamos altas concentraciones. Entre otras enzimas llega un punto en que no tienen más velocidad. Esta sí puede responder a bajas o altas cantidades de glucosa. Eso con respecto a captura de glucosa. Además, dijimos que puede sintetizar glucógeno para almacenarlo. ¿En dónde? En hígado y en músculo, por medio de la glucogenosintasa. Si aumentamos síntesis, tenemos que disminuir la ruptura, porque si están pasando al mismo tiempo, se van a contradecir. Sí, justo es la exoquinasa 4, Andrea. Entonces, vean acá, si aumenta la síntesis de glucógeno, se disminuye la ruptura de glucógeno, para que así, pues sí tenemos un efecto neto de andar almacenando glucógeno. Después miramos que se estimula glucólisis, acetil-CoA en hígado y en músculo para poder utilizar toda la energía que está disponible, y se sintetizan ácidos grasos y triglicéridos en hígado y tejido adiposo. Entonces, de nuevo, el objetivo de la insulina es de que nosotros capturemos glucosa y la almacenemos y utilicemos esa energía para sintetizar varios compuestos como ácidos grasos y triglicéridos. Ahora, ¿qué pasa con el glucagón? Vamos a ver. Lucía Sánchez, ¿me podrías hacer favor de leer lo que dice acá? Sí. El glucagón es una hormona secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans. Es un polipéptido compuesto por una cadena de 24 aminoácidos. Cuando disminuye la glucemia y cumple varias funciones, lo más importante de ellas consiste en elevar la concentración sanguínea de glucosa. Ok, muchísimas gracias. Justo vieron, células alfa de islotes de Langerhans, ya lo habíamos visto anteriormente. Vean, también es un compuesto muy pequeño, 29 aminoácidos, es incluso la mitad, casi la mitad de la insulina. Y dice, cuando disminuye, lo que más importante que hace es elevar la concentración sanguínea de glucosa. O sea, el glucagón lo que quiere es que nosotros mantengamos niveles constantes para que órganos como el cerebro, como el corazón, no sufran daños. Y esto está explicado de igual manera acá, que si tiene el efecto contrario a la insulina, entonces si la insulina promovía síntesis de glucógeno, el glucagón va a promover degradación de glucógeno, para que este glucógeno almacenado se convierta en glucosa y pueda irse al torrente sanguíneo. De nuevo, si aumenta uno, disminuye el otro, entonces aumentamos ruptura de glucógeno, disminuimos su síntesis para que no se almacene tanto, porque no necesitamos ahorita almacenamiento, necesitamos liberar glucosa al torrente sanguíneo. También vamos a disminuir la glucólisis del hígado porque no necesitamos energía en el hígado, necesitamos que esa glucosa se vaya a otro lado. Por lo tanto, vamos a estimular gluconeogénesis en el hígado. Si se dan cuenta, y también ya lo vieron en clase, a gluconeogénesis no solo entra oxaloacetato, sino también pueden entrar algunos aminoácidos, puede entrar glicerol, que era lo que era tu duda. ¿Qué pasa si se agotaba la glucosa? Pues entran estos a gluconeogénesis y de nuevo producen glucosa para que se vaya al torrente sanguíneo. Y también en adipocitos se movilizan ácidos grasos para que se puedan ir a otros tejidos y sirvan de energía en esos tejidos. Y cetogénesis, que era de esos otros metabolitos que les comenté, que pueden servir de energía para el cerebro. Entonces, de nuevo, insulina, altas cantidades de glucosa, va a hacer que capturemos, que almacenemos glucosa y que sinteticemos ácidos grasos y demás. Glucagón, cuando tenemos bajos niveles de glucosa en sangre, y va a promover que rompamos el glucógeno para liberarlo, gluconeogénesis para liberarlo, y que los ácidos grasos se movilicen para que sirvan de energía en otros tejidos. ¿Todo bien hasta acá? Ok.
Y acá era también lo que me preguntaban un poco de qué pasaba con el glucagón si no habíamos comido en mucho, mucho tiempo. Entonces, esta es como la gráfica que relaciona la insulina, el glucagón con la glucosa. Entonces, identifiquemos qué hay en X y qué hay en Y. En X hay glucosa en sangre. Entonces, vean, aquí avanza de 0 a 240. Del lado izquierdo tenemos secreción de glucagón, que va de 0 a 8 picogramos por minuto. Y en el lado derecho tenemos secreción de insulina, que va en miliunidades por minuto. Pero lo importante es que izquierdo glucagón, derecho insulina. Entonces, ¿qué pasa? Voy a rayar un poquito acá y voy a poner estampitas. Entonces, supongamos que acabamos de comer y tenemos la glucosa en 130, 140. Entonces, aquí está en la estrellita. Si se dan cuenta, a 140, la insulina se está secretando en gran cantidad. Miren, casi 200. Si nosotros si nos hubiéramos dado un atracón y de verdad comimos demasiado y nuestros niveles subieron a 160, vean, la insulina se debería estar secretando hasta 300. O sea, es demasiado lo que se secreta para intentar capturar toda esta glucosa. ¿Qué pasa en el caso contrario? Llevamos mucho tiempo sin comer, nuestros niveles de glucosa están bajando, bajan debajo del rango normal, por ejemplo los 60, y vean aquí con los corazones, se está secretando gran cantidad de glucagón, cercana a 4. O sea, vean acá, y con respecto a insulina, la insulina aquí no se está secretando, es cercana a 0. Y de nuevo acá, en donde había insulina, el glucagón no está presente. Entonces, esta interrelación entre insulina y glucagón hace que nosotros mantengamos los niveles constantes. Vean acá en el rango de 80 a 110, que es el rango normal, se mantiene una interrelación constante entre insulina y glucagón para normalizar los niveles de glucosa. Ok. ¿Todo bien con esta relación entre glucosa y glucagón? ¿Insulina? Aquí. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir a lo patológico. Entonces, ¿qué pasa si hay alguna falla en este control de insulina y glucagón? Pues puede pasar que se desarrolle que es diabetes mellitus. La diabetes mellitus en realidad no es una enfermedad, sino es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es como que están pasando muchas cosas a la vez que resultan en síntomas específicos. O sea, no es solo de que, por ejemplo, si nos da gripe, que hay es por un virus, o COVID, que pues es por el SARS-CoV-2, sino que la diabetes tiene múltiples factores. ¿Qué dice por acá? Vamos a ver, ¿quién me puede hacer favor de leer? Karina, ¿me podrías leer esta oración que está hasta arriba? Sí, solo si se escucha. Está viendo su en casa, no sé si se escucha. Sí te escucho un poquito cortado, pero tú dale. Desorden metabólico de causas múltiples, hiperglucemia crónica asociada a alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Muchas gracias. Entonces, vean, la diabetes va a ser cuando está este desorden entre el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. O sea, aquí hay falla entre insulina y glucagón, pero el factor importante es la insulina. O sea, hay algo mal con la insulina que nos está haciendo tener una enfermedad. Vamos a ver, Adriana, ¿me podrías leer qué dice de la diabetes tipo 1? Todo lo que está aquí del lado izquierdo. Diabetes tipo 1 está asociada con desencadenante inmunitario. Este induce la destrucción autoinmunitaria de las células beta en personas con predisposición genética, lo que induce la pérdida de la capacidad secretora de insulina, que a su vez induce la diabetes tipo 1, y esta se suele presentar por polinuria, polidipsia y polifagia. Y a su vez pues también comparte características comunes como la carencia absoluta o relativa de insulina.
Ok, entonces ya vamos resaltando unos puntos importantes. Diabetes 1 es por desencadenante inmunitario y destrucción de células beta, que dijimos que son las que producen insulina. Vamos a ver, Jonathan, ¿podrías leer lo que está de diabetes tipo 2, por favor? Creo que no se te escucha. Aparece que tienes activado el micrófono, pero no te escuchamos. Ok, el micrófono de Jonathan no está funcionando ahorita. Mónica Salguero, ¿me podrías hacer favor? Sí. Diabetes de tipo 2, asociada con obesidad, induce resistencia a la insulina, está caracterizada por hiperinsulinemia y en combinación con da disminución de la función de las células beta, induce a diabetes de tipo 2 y puede ser asintomática y también puede presentar poliuria, polidipsia, polifagia. Buenísimo, muchas gracias. Entonces aquí ya tenemos la comparación de las dos diabetes. Diabetes tipo 1, un desencadenante inmunitario y va a haber destrucción de células beta. O sea, las células que producen insulina son las que van a tener falla. Pero ¿qué pasa en la diabetes tipo 2? Está asociado con comorbilidades como la obesidad y además lo que va a producir es resistencia a la insulina. O sea, sí va a haber insulina presente en el cuerpo, pero las células no van a responder tan bien como normalmente lo haría. Entonces, por eso dice que hay hiperinsulinemia, porque como las células no están respondiendo, el cuerpo está tratando de sintetizar más insulina para que responda. Pero esto ya con el tiempo, cuando ya sea un proceso un poco más crónico, va a ser de que tampoco se secrete insulina al final. Y por eso es de que en las personas que tienen diabetes tipo 2 ya muy avanzada, ya necesitan inyecciones de insulina. Mientras que al principio pueden tener algún tipo de tratamiento con pastillas u otras cosas, mientras que en la diabetes tipo 1 de cajón, sea persona joven, sea persona grande, tiene que consumir insulina porque no, o tiene que inyectarse insulina porque no hay, su cuerpo no la genera. Y de nuevo, aquí están los síntomas que dijimos de la hiperglicemia. Al final los dos van a mantener niveles altos de glucosa en sangre y van a presentar poliuria, mucha exceso de orina, polidipsia, mucha sed y polifagia, mucha necesidad de consumir alimentos. Y al final en procesos crónicos, pues en ninguna va a haber insulina. En el izquierdo porque se destruyeron las células y en el derecho porque de tanta secreción pues ya no funcionan tampoco. ¿Alguna duda con este esquema? Yo tengo una. ¿Sí? Por ejemplo, yo conozco a una persona que tiene diabetes de tipo 2, ¿verdad? Pero yo he observado que las personas tienen una pérdida de peso así bien grande, ¿verdad? Pero conozco a esta persona que siempre se mantiene con sobrepeso, ¿verdad? Y ha ido con nutricionistas y todo, pero no logra bajar de peso. Tengo dudas, ¿por qué será? Bueno, pues puede pasar muchas cosas, fíjate. Por lo general, las personas que tienen diabetes descompensada es en donde pierden peso, porque tienen mucha glucosa en sangre, pero sus células no las están capturando por esta resistencia a la insulina. Entonces, aunque haya una gran cantidad de glucosa en sangre, el cuerpo o las células van a actuar como que si no hubiera. Entonces van a empezar a degradar aminoácidos, dijimos, entonces por eso pierden masa muscular, porque empiezan a degradar aminoácidos para utilizar glucosa en su metabolismo y también movilizan algunos ácidos grasos para poder de nuevo mantener esta estabilidad en sus órganos. Y por ejemplo con diabetes tipo 1 también
cuando es diabetes tipo 1 descompensada, incluso llegan a tener un fenómeno que se llama cetoacidosis, que también se ve en personas alcohólicas, pero en personas alcohólicas es porque ellos no comen entre su estado de ebriedad y empiezan a producir cuerpos cetónicos, que es esta fuente alterna que dijimos, pero esos cuerpos a mucho tiempo llegan a afectar al hígado, llegan a afectar a riñones y a otras cosas. Entonces, probablemente las personas que tú mencionas que pierden peso es porque tienen diabetes descompensada y no están cuidándose, así como una persona que igual sigue con sobrepeso, pues significa que quizá está respetando o está con su tratamiento correcto de insulina, pero no está respetando la dieta. Y eso es como muy asociado a diabetes tipo 2. Personas con obesidad presentan mejoría en la diabetes tipo 2 si hacen ejercicio, si consumen alimentos sanos, etc. En cambio, pues la diabetes tipo 1 es insulina de por vida. Y ahí sí que no pueden mejorarla porque no podemos volver a regenerar sus células, ¿me entienden? Entonces eso, fíjate, man. Disculpa, solo quiero agregar algo. Puede ser que también sea síndrome metabólico, que el síndrome metabólico también está asociado con una circunferencia alta abdominal y también está asociado con como también es un déficit en el metabolismo, también hay glucosa alta. Entonces pueden tener también diabetes, pero normalmente estos pacientes con sobrepeso es más que todo por el síndrome metabólico. Gracias. Sí, gracias Laura, gracias Mónica. Ok, entonces estos esquemas nos ayudan a entender un poquito mejor la diabetes. El esquema de la derecha, o de la izquierda, perdón, es de la diabetes tipo 1. ¿Qué pasa en estas personas? Dijimos que sus células beta se destruyen, pero hay un disparador inmunológico. Aquí miran como el pasar de los años. Puede que este disparador inmunológico haya sido por un virus, haya sido por algún microorganismo que se filtró y causó una reacción autoinmunitaria, por daños, etcétera. Incluso traumas, o sea, golpes y demás pueden causar daño en el páncreas y hacer de que haya respuesta contra estas células. Y vean, conforme el pasar de 2 años, después de 5 o 10 años en que tuvieron este accidente o este disparador, ya tienen las células beta completamente destruidas y ya no están secretando nada de insulina. Entonces eso pasa en las personas con diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2 es diferente. Acá es por de nuevo desbalance o que se genera resistencia a la insulina. Este sí tiene un factor mayormente genético, o sea, si nosotros tenemos un familiar cercano que tiene diabetes tipo 2, nosotros también tenemos cierta predisposición a padecerla, y por eso es de que pues a los familiares se les recomienda también tener una dieta, hacer ejercicio y demás. Y al final ambas, ya sea por destrucción de células beta o por mala función, se va a causar hiperglucemia. ¿Qué tipo de enfermedades pueden desencadenar diabetes tipo 1? La verdad, esto es como un poquito general, no sabría decirte. Hay factores autoinmunes. Por ejemplo, si tienen una enfermedad autoinmune, les puede dar diabetes si llega a atacar al páncreas. Así también como virus o algo que nos haya dado de pequeños. Ahí sí de que esto es un mundo de posibilidades, y como dijimos, no solo una cosa es la que la genera, sino son varios factores en conjunto que nos generan la diabetes tipo 1. Insuficiencia renal es por la 2, sí, cabal. Diabetes de tipo 2 descompensada es insuficiencia renal, diabetes tipo 1 descompensada es cetoacidosis. Pues la verdad, si Wendy, si tienen un tratamiento constante de insulina, pueden vivir bastante. Incluso como dato curioso, Nick Jonas, creo que este cantante tiene diabetes tipo 1. Y véanlo, ahí anda como cantando y todo, ¿no? Entonces, ahí lo pueden ver. ¿Y cuáles son los efectos si tenemos una diabetes descompensada? Están acá a la derecha. Podemos tener accidentes en el cerebro o accidentes cerebrovasculares, como aquí microangiopatía, infartos vasculares, hemorragia, etcétera. Podemos tener las personas con diabetes tipo 2, sobre todo junto con este síndrome metabólico, pueden tener hipertensión, también retinopatía o cataratas o glaucoma, que como recordamos,
las células de la retina también solo utilizaban glucosa. Entonces, si hay una gran cantidad de glucosa, esta puede generar cataratas o glaucoma, y por eso las personas con diabetes tipo 2 descompensada pueden llegar a perder la visión. Enfermedad renal habíamos dicho igualmente, y el más importante o el más común también es esta neuropatía periférica. ¿Qué quiere decir? Por estas grandes concentraciones de glucosa, las personas pierden sensibilidad en los nervios de las extremidades, sobre todo las extremidades inferiores, dígase el pie. Entonces, imagínense si es un señor que tiene diabetes tipo 2, no lo sabe, y él sigue con su vida, sigue comiendo un montón y de repente hace un montón de ejercicio físico, digamos que es un trabajador en el campo, él va a estar lastimando su pie, se va a estar destruyendo, le va a causar heridas, pero él no va a sentir nada. O sea, sus nervios no están funcionando, y por eso es que a estos pacientes se les generan como estas complicaciones en el pie, en los pies sobre todo. Y si tienen una complicación muy, muy grande, se le llama pie diabético, y esto incluso puede llegar a amputación. Entonces, estas personas, si ya tienen muy avanzado el pie diabético, se los amputan. Y vamos a ver, dice María Fernanda, una amiga tiene diabetes tipo 1 y hacer ejercicio es clave para sus niveles de glucosa. Pero en el libro solo lo menciona en la tipo 2. Sí, recuérdense que conforme va avanzando el tiempo y las terapias van mejorando, entonces por eso también es importante no solo leer libros, sino también artículos científicos, porque así nos actualizamos un poquito más en tratamientos. Sobre todo ustedes que están estudiando nutrición, pues esta parte de tratamiento y manejo de la nutrición de carbohidratos, proteínas y demás es clave. ¿Alguna duda sobre qué pasa con la diabetes? No, neuropatía periférica se llama. Ajá, y aterosclerosis vascular. La aterosclerosis es que se acumula ácidos grasos, entonces se van tapando las venas y por eso también se les pueden llegar a explotar. Uh-huh. Sí, al final son muchos factores, porque si llegan a desarrollar gangrena, pues la gangrena también ya está matando el tejido, y eso pues si una célula está muriendo, también las del exterior se empiezan a desequilibrar. Lo que dicen de que una manzana podrida pudre a las demás, pues algo así pasa también con las células. Si una está sufriendo daños muy fuertes, las otras también pueden inducir a daño. Y si se removió, pero siguen teniendo estas complicaciones o sigue teniendo aterosclerosis, no va a llegar oxigenación y se va a seguir provocando gangrena. Entonces sí, por eso es de que es importante cuidarlo desde el principio, porque cuando ya hay complicaciones, puede que sigan habiendo complicaciones aunque se amputen los miembros. Sí, Mael. ¿Por qué las personas que tienen diabetes dice que no se pueden enojar o recibir así sustos grandes porque se les sube la... Eso, bueno, sí es cierto que por componentes emocionales se te puede subir la glucosa, pero eso también es un poco de creencia popular, de que en algunos lugares a veces escuchamos que las abuelitas dicen, ay, le dio diabetes por el susto, pero probablemente ya tenía diabetes, solo que por el susto se le subió un poquito más el azúcar y empezó a sentir los síntomas, y por sentir los síntomas fue a doctora que le dijera que tenía diabetes, pero el susto no le generó la diabetes. Lo que le generó la diabetes fue un montón de cosas, fue falta de actividad física, sedentarismo y demás. Es que fíjate que yo conozco una persona que sufre de diabetes y la otra vez llevó un susto grande y sí se puso mal. Sí, es que sí se les puede desencadenar hiperglicemia. Bueno, ahí sí que un médico especialista sabrá decirles mejor que yo. Mi experiencia pues es porque sí, tengo familiares con diabetes y sí ha sido algo bastante
como recurrente en mi familia, por eso es que también me informé un poquito más de esto. Entonces dice, ¿qué es lo que sucede? Que las personas empiezan a tener comezón en las piernas, son prediabéticas. No, eso también es un poco por la neuropatía, fíjate, que las personas diabéticas empiezan a sentir hormigueo, sobre todo en las piernas, y hasta hay cremas y estas calcetas para que se mantenga la circulación, porque el hormigueo es básicamente porque no está llegando suficiente oxígeno. Y cuando se les baja el azúcar, tomen Coca-Cola. Sí, eso también es común. O sea, yo lo vivo con mi abuela, que ella siempre anda diciendo como, a veces se le baja el azúcar a medianoche y se va a comer un helado que tiene en la refri. Y yo como, no, hombre, o sea, un dulcito o algo pequeño es suficiente, no algo que tenga gran cantidad de glucosa, ¿no? Es que es un traguito de Coca-Cola, no un vaso. Ajá, pero pues es como a nosotros nos dicen un dulce y ya nos acabamos la bolsa completa, ¿no? Entonces es por eso. Si nos vamos un poquito al funcionamiento del riñón en la diabetes, pues se empieza a secretar glucosa en orina y eso se le llama glucosuria. Esto, vean acá, cuando los niveles de glucosa suben, la glucosa excedente se secreta en la orina y se llama glucosuria. Entonces, ¿qué pasa? El riñón es este órgano que nos sirve para filtrar la sangre y la filtración de sangre lo que hace es de que pues se excrete los desechos, excrete las cosas que no necesitamos, pero la glucosa que es importante, miren, casi la glucosa del filtrado se reabsorbe, o sea, en condiciones normales no se debería descartar glucosa en orina, perdón, porque esta se debería reabsorber, pero cuando los niveles de azúcar en sangre superan esta barrera que dice 80 gramos al día, empezamos a secretar glucosa en la orina, perdón. Y esta glucosa no va solita, sino que también se va llevando agua. Y por esta excreción de glucosa con agua es que a las personas les da muchas ganas de ir al baño, porque en conjunto con la glucosa que están excretando agua, están perdiendo líquido, por eso también les da la polidipsia, que es esta necesidad de tomar bastante agua, y están perdiendo también nutrientes, entonces polifagia les da ganas de comer. Eso sería como todo con lo respecto a la glucosa de mi parte y pues le doy el micrófono a Laura para que les explique un poco de las pruebas de laboratorio. Y me gusta que les guste el tema, la verdad, porque sí han estado participando bastante. Sí, gracias Pablo. Bueno, entonces vamos a continuar con las pruebas de laboratorio, esto sobre todo para diagnóstico de diabetes y para llevar el control en estos pacientes diabéticos. Voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces vamos a empezar primero hablando del glucómetro. El glucómetro es un aparato que nosotros vamos a poder utilizar para medir glucosa en sangre. Pero cabe aclarar primero que el glucómetro no va a ser, con el glucómetro no podemos diagnosticar nosotros la diabetes. Para poder diagnosticar diabetes necesitamos pruebas de laboratorio y también necesitamos a algún profesional, ¿verdad? Que nos la diagnostique. Entonces, ¿cómo se utiliza el glucómetro? Primero debemos de limpiar, podemos utilizar algún dedo de la mano, preferiblemente el anular o el anular o el de en medio, y los vamos a limpiar con alcohol al 70%. Entonces, primero, no sé si me logran ver, pero hay que hacerle como un masaje al dedo, así como para abajo. Hay que hacerle masaje al dedo para poder mantener como que circule la sangre para allá abajo. Entonces, ya después del masaje, limpiamos el dedo con alcohol al 70% y lo limpiamos con una lanceta estéril. Entonces, el glucómetro como tal no es un instrumento tan caro. El problema es que necesitamos lancetas y aparte necesitamos unas tiras reactivas que no son de doble uso, o sea, solo es para un uso. Y eso es lo caro del glucómetro. Entonces, vamos a pinchar el dedo con una lanceta estéril y tenemos que limpiar la primera gota de sangre con un algodón seco. Se limpia esta primera gota de sangre porque a la hora de pinchar, nosotros también ahí tenemos líquido intersticial. Entonces, esa primera gota de sangre se mezcla con ese líquido intersticial y se diluye, entonces ya no tendríamos un resultado confiable. Por eso es que se debe limpiar la primera gota de sangre. Luego colocamos la tira reactiva en el glucómetro. Esto depende también de qué tipo de glucómetro estemos utilizando. Ya el equipo nos va indicando en qué momento
poner la tira reactiva y en qué momento agregar la gota de sangre a la tira reactiva y ya nos va a dar el resultado. Y con esto vamos a anotar la concentración de glucosa. Entonces este glucómetro sirve más que todo para llevar un control de los pacientes diabéticos, sobre todo para las personas que todavía le están midiendo qué niveles de insulina tienen que estarse inyectando. Entonces los mandan a mantenerse controlada la glucosa antes de comer, que después de agregarse lo que le mandaron de insulina y todo eso. Entonces tienen que estarse controlando la glucosa por medio del glucómetro. Pero aclaremos otra vez que esto no va a servir como diagnóstico de la diabetes. Luego tenemos, se va a ver el chat. Sí, la primera gota no la vamos a utilizar porque esa va a estar mezclada con líquido intersticial. Entonces, se va a diluir, o sea, la sangre de esa primera gota va a estar más diluida. Entonces, el valor de glucosa que nos va a marcar no va a ser el verdadero. Entonces, por eso hay que descartar siempre la primera gota con un algodón seco, no con alcohol, sino que con el algodón seco. Ahora tenemos también la hemoglobina glicosilada, que esta se va a obtener a partir de una reacción que es no enzimática y es irreversible, en la cual ocurre una condensación entre el grupo aldehído de la glucosa y el grupo amino terminal de la hemoglobina. Y esto va a ocurrir durante la vida de los eritrocitos. Recordemos que los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Entonces, este nivel de glucosilación va a ser directamente proporcional a la concentración de la glucosa durante esos 120 días en el eritrocito. Y esta la vamos a expresar como porcentaje de la hemoglobina total. Entonces, no sé si han escuchado que hay pacientes, a mí me parece un poquito chistoso que llegan, ¿verdad? Ya sea a hacerse las pruebas al laboratorio o llegan con su médico y dicen, no, yo controlada la diabetes, hago la dieta, hago ejercicio y todo esto, y cuando tienen el resultado de la hemoglobina glicosilada, arriba de 8, arriba de 9. Entonces ahí, o sea, estamos viendo que el paciente no está diciendo la verdad. Y por eso esta prueba es muy importante porque nos permite ver cómo ha estado el paciente diabético, ¿verdad? En los últimos 3, 4 meses. O sea, esta prueba no va a mentir a lo que diga el paciente. Tenemos también la glucosa preprandial y la postprandial. Pues estas consisten, la preprandial es tomar una muestra de sangre para medir la glucosa con 8 horas de ayuno. Entonces se toma esta glucosa y igual, los valores normales tienen que ser entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Y la postprandial lo que se hace es indicarle al paciente, primero le tomamos la muestra para la glucosa preprandial. El paciente se va a desayunar, come todo normal, o sea, su alimento normal, desayuno normal, y tiene que apuntar la hora a la que terminó de comer. A las 2 horas debe regresar para tomarse una segunda muestra, para tomarle ahora la glucosa postprandial. Entonces se le toma esta nueva muestra para medir la glucosa, y en pacientes sanos, o sea, pacientes sin diabetes, estos niveles de glucosa después de haber comido a las 2 horas regresan a los valores normales. Pero en pacientes diabéticos no es así. Entonces, con esto sí se puede diagnosticar la diabetes. Normalmente, lo que indica el médico es que valores arriba de 200 miligramos por decilitro en la postprandial es indicativo de diabetes. Pero aclaro que esto lo tiene que indicar un médico, ¿verdad? Y ellos, aparte de más pruebas, también ya le diagnostican la enfermedad al paciente como tal. Y tenemos también la tolerancia, la prueba de tolerancia a la glucosa, que esto consiste en hacer una curva de la glucosa. Entonces, lo que se hace con esta prueba, se lo voy a ver el chat. Ok, eso lo voy a regresar entonces. Para la preprandial y la postprandial. La preprandial, en esta, como el paciente está en ayuno, se supone que debe tener sus niveles normales de glucosa que van entre 70 a 100. Y en pacientes diabéticos a las 2 horas, normalmente ellos no regresan sus niveles de glucosa a los niveles normales. Entonces puede ser indicativo ya de una diabetes como tal por arriba de 200 miligramos por decilitro. Arriba de 125 hasta 200 le denominan como la prediabetes. Pero esto es como que ya según la clínica y todo lo que ve el médico, que es el que va a diagnosticar la enfermedad como tal. Ahora, aquí en la tolerancia a la glucosa,
Lo que se hace es que se toma una muestra de sangre al paciente, igual con unas 8 horas de ayuno, para para medir los niveles de glucosa en ayuno. Entonces, luego de tomar esta muestra, se le da al paciente una solución de glucosa y se anota la hora. Esto siempre hay que ir a anotarlo, ¿verdad? Anotar todas las horas. A los 30 minutos ya se empieza a tomar otra vez muestras de sangre y se va tomando, digamos, a los 30 minutos, luego a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y hay laboratorios que llegan hasta las 4 horas. Entonces, con esto vamos a ir viendo si el paciente, después de haber ingerido la glucosa, cómo es que se mueven sus niveles de glucosa durante el tiempo. Pero esto no es para todos los pacientes. Digamos, un paciente diabético no se puede hacer esta prueba. O sea, esto es como para diagnosticar la diabetes como tal. Pero, digamos, por eso se toma esta primera prueba en ayunas, porque si tenemos un paciente que tiene en esa primera prueba más de 125 miligramos por decilitro de glucosa, no se le puede dar esa solución de glucosa porque, o sea, sería una bomba de glucosa para el paciente y puede incluso darle un coma diabético. Entonces, esta prueba se realiza únicamente si en la primera muestra de glucosa tenemos niveles por debajo de 125 miligramos por decilitro. Además, debe estar un especialista ahí, más que todo, como es el laboratorio, ¿verdad? Sería el químico biólogo o un técnico de laboratorio que debe estar ahí vigilando al paciente, porque se les debe indicar a los pacientes que no pueden ingerir alimentos mientras dure toda la curva. O sea, todas esas 3 horas no pueden ingerir alimentos, no pueden estarse moviendo, o sea, deben de mantenerse ahí sentados en un lugar y vigilados para ver que de verdad estén tomando que estén haciendo todo el análisis como debería de ser. Además, o sea, sí se les puede dejar que vayan al baño, que tomen agua y así, pero lo ideal es que mantengan reposo y que no ingieran ningún alimento. Entonces, en condiciones normales se va a observar una rápida respuesta a la insulina a la ingestión de una gran cantidad de glucosa. Normalmente, después de la hora de haber ingerido alimentos, es que nosotros estamos regresando otra vez nuestros niveles de glucosa normales. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores normales? Pues la preprandial, ¿verdad? En el minuto 0, pues tiene que estar entre 70 y 100. Bueno, 70 a 110 dice aquí. De ahí a la media hora, o sea, aquí ingerimos, después de que nos tomaron esta primera muestra, ingerimos la solución de glucosa. Entonces, a la media hora, obviamente, vamos a tener valores de glucosa más elevados. Y a los 60 minutos, igual todavía vamos a tener valores de glucosa aumentados. Pero a partir de las 2 horas, en condiciones normales, ¿verdad? En pacientes sanos, ya empieza a disminuir porque todo el metabolismo que les explicó Pablo, ¿verdad? Al principio. Entonces, a las 2 horas ya empieza a disminuir en una persona no diabética a los niveles normales de glucosa. Y con esto también se diagnostica la diabetes, porque en pacientes que después de las 2 horas no regresan sus niveles normales es porque tiene diabetes. Además, este se puede complementar también con una curva que se llama resistencia a la insulina, que de igual forma se van tomando muestras de sangre cada cierto tiempo, o sea, a los 0, 30, 60, 180 minutos y así, para ver cómo son los niveles durante ese tiempo, y también se les da esta solución de glucosa. Cuando se indica que es prediabético. Bueno, como les mencionaba, normalmente este término prediabetes es, bueno, no todos los médicos lo utilizan, que es lo que he escuchado yo, ¿verdad? Pero normalmente es cuando un paciente mantiene sus niveles arriba de 125 hasta 200. Pero es que esto depende mucho también de otros exámenes y de la clínica del paciente, ¿verdad? Y qué es lo que ha observado el médico. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda antes de que vayamos a la retroalimentación. Yo quisiera que regresara, por favor, la diapositiva. Aquí. Ahí. Ajá. Es lo que dice Victoria, que si uno se duerme después de comer, los niveles de glucosa regresan a la normalidad sin problema. Pues sí, deberían. Personas, o sea, sanas, sin diabetes, sí, la glucosa siempre va a regresar por lo mismo del metabolismo de la glucosa. En pacientes diabéticos, no, ¿verdad? Ahí es donde se ve alterado todos estos mecanismos. ¿Alguna otra duda?
Yo tengo una consulta. ¿Será que no nos dan unos 2 minutos? Es que me dieron ganas de ir al baño antes del examen. Sí, está bien, sí, porque llevamos 1 hora y media. Si quieren, vayan, son las 27 ahorita. Si quieren, a las 30 regresamos para hacer, porque tenemos que seguir con la actividad también. Gracias. Entonces, demos un par de minutos antes de la retroalimentación. Bueno, espero que se hayan podido estirar un poquito, ir al baño, tomar agua o traer su café o algo. No sé si pueden empezar a encender sus cámaras. Ok, entonces eran 3 preguntas, ¿verdad? Sobre todo lo que habló Pablo en la explicación. Entonces la primera nos dice, hormona que indica en las células la captación de glucosa. Y aquí tuvimos un 90.5% de aciertos. Muy bien, era la insulina. Recordemos que la insulina va a decirle a las células que captemos esta glucosa, y el glucagón hace lo contrario, ¿verdad? Liberar la glucosa. La segunda pregunta dice, los niveles de glucosa mayores a 180 miligramos por decilitro provocan síntomas de hipoglicemia. Esto es falso, tuvimos un acierto del 95.2%. Recordemos que estos prefijos, ¿verdad? Hipo, hiper indica un aumento, hipo es menos, ¿verdad? Disminución. Entonces, los niveles normales de la glucosa van de 70 a 100. Arriba de 180 va a indicar, provocan síntomas de hiperglicemia, y por debajo de 70 provoca síntomas de hipoglicemia. Y la tercera pregunta dice, la insulina es una hormona secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Y esto es verdadero. Recordemos que las beta secretan la insulina, y las alfa el glucagón. Y eso sería todo. Ahí tuvimos un acierto del 78.6%, que fue en la que más fallaron. Entonces, vamos a continuar con la actividad. Nos falta poquito. Miren, a mí se me olvidó mencionarles una prueba que es muy importante, sobre todo para ustedes como nutricionistas. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y es el índice de masa corporal, que esto lo usan muchísimo ustedes. Entonces, el índice de masa corporal es una relación matemática que va a asociar la talla
y el peso de una persona. Entonces, con esto vamos a poder clasificarlos, ¿verdad? En personas que tienen un rango normal, una talla normal, ¿verdad? Que es sobrepeso, obesidad, y también personas delgadas y así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Se calcula el peso, pero el peso va en kilogramos, partido la altura en metros al cuadrado. Y con esto vamos a poder sacar esta relación con la que vamos a poder clasificar a los pacientes. Y esto lo utilizan muchísimo ustedes, entonces, perdón que se me había pasado por alto. Sí, solo quisiera hacer un poquito más con esto. Pues igual ustedes sabrán que el IMC, pues en la actualidad, y lo van a ver en sus cursos de nutrición también, ya es un poquito general. Ustedes pues ya para un diagnóstico de todas estas cosas de sobrepeso, obesidad, pues no se basan solo en el IMC, sino también en la talla de la cintura, en el porcentaje de grasa y demás. Pero por fines didácticos, por favor, en el reporte asuman que el IMC nos está diciendo si alguien tiene sobrepeso o está en rangos normales, por favor. Y eso. Gracias, Pablo. Y bueno, para terminar el laboratorio, vamos a hacer las actividades. Entonces, los objetivos de esta práctica eran determinar la variación de glucosa sanguínea en función del tiempo. Esto a partir de unos datos teóricos que nosotros les vamos a brindar. También calcular el índice de masa corporal a partir de esos datos que nosotros les vamos a dar. Discutir el papel de las hormonas de insulina y glucagón en el metabolismo normal de la glucosa y analizar las implicaciones bioquímicas del metabolismo normal de carbohidratos por medio del estudio y discusión de un caso clínico, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, los casos clínicos, cuando termine de presentar aquí, yo se los puse en el Moodle. Ahorita está oculto, ¿verdad? Pero ahorita cuando termine de presentar se los voy a mostrar. Entonces, cada grupo de laboratorio va a tener un caso clínico diferente. Los grupos 1 y 5 de cada sección de laboratorio van a compartir el mismo caso. De ahí el grupo 2, 3 y 4 tienen un caso diferente. Entonces, en lo que nos queda de tiempo de laboratorio, que van a ser como unos 15 minutos, ustedes se van a poner de acuerdo con sus grupos, nos vamos a dividir en sesiones y entonces se van a poner de acuerdo con su grupo para empezar a resolver este caso clínico. Léanlo, si tienen alguna duda nos pueden preguntar. Este caso clínico cuenta como su post de esta práctica, entonces ustedes no van a tener examen corto la próxima semana de esta práctica, sino que únicamente entregar su caso clínico resuelto. Además, este caso clínico no lo incluyen ustedes en el reporte que van a hacer. Para lo del reporte, lo que vamos a hacer es que nosotros les vamos a brindar unos datos y ustedes tienen que realizar una gráfica, ¿verdad? Colocando en el eje Y los valores de la glucosa y en el eje X el tiempo. Y con esto también ustedes van a calcular el IMC y todo lo que les pide en su reporte. Entonces voy a compartirles de una vez les voy a dar los datos a cada... ¿Podrías regresar a la tabla anterior? Ay, perdón, sí. Pero voy a compartir. Perdón, a veces me acelero. Lo siento. Ok. Entonces, esta tabla ustedes la tienen también en su instructivo de laboratorio. Nosotros ahorita les vamos a dar los datos. Cada sección de laboratorio va a tener unos datos diferentes. Y de acuerdo a los datos que ustedes tienen por cada sujeto, van a poner esos datos en la tabla, calcular el IMC y aparte realizar una gráfica, ¿verdad? Para comparar los niveles de glucosa en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ustedes van a realizar para sus resultados y para su discusión de su reporte. El caso clínico es una actividad aparte, que es su post corto, se podría decir. ¿Alguna duda con esto? No, Tengo una. ¿Sí? ¿El caso clínico se entrega ahorita o no? No, por cuestiones de tiempo, como ya son las -20, o sea, igual vamos a terminar hasta las 6, pero ahorita tienen que empezar a ponerse de acuerdo y avanzar en lo que puedan con el caso clínico, en lo que nos queda el laboratorio. Pero ahorita solo les voy a compartir los datos de lo que ustedes van a tener para su reporte. Laura, disculpa, fíjate que se me apagó la compu, pero no sé lo que dijiste previamente a enseñar ese cuadro. Ok, entonces así como resumen lo que vamos a hacer el día de hoy, nosotros les vamos a brindar un caso clínico a cada grupo de laboratorio.
Entonces, ese caso clínico va a contar como su post laboratorio, o sea, no van a tener cortos la próxima semana. Y en el tiempo que nos queda el día de hoy, se tienen que poner de acuerdo con sus grupos para empezar a resolver. Si tienen alguna duda, nos pueden preguntar. Y además, les vamos a dar una tabla de datos ahorita que se los voy a compartir, que esa es la que ustedes van a utilizar como datos para su reporte de laboratorio. Entonces, si pueden ver aquí mi pantalla, la tabla de arriba corresponde a los datos para la sección A, la sección B, perdón, y la de abajo para la sección C. Entonces, con estos datos, ustedes tienen que calcular también el IMC y realizar su gráfica. Entonces, si le pueden tomar screenshot o algo, vamos a dar un par de minutos. Si alguien tiene alguna duda o no quedó muy claro con lo que vamos a hacer. Es todos iguales. Sí, o sea, la parte de arriba es para la sección B y lo de aquí abajo, a partir de la fila 12, es para la sección C. Esto, todos los grupos van a tener la misma tabla, dependiendo de su sección del laboratorio ahora. No sé si ya le tomaron todos screenshot. Sí, pero ¿será que puedes explicar un poco cómo están los datos de la tabla? Que ahorita Okay. yo no mucho lo entiendo. Está bien, va. Entonces lo que nosotros vamos a tener son 5 personas, ¿verdad? Y estas personas se supone que tienen un metabolismo sano, o sea, no tienen diabetes. Son personas sanas. Entonces, esto es lo que ustedes hubieran hecho en el laboratorio. Le hubiéramos tomado estos datos con alguno de ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es como una curva de tolerancia a la glucosa. Vamos a tomar una muestra con un ayuno de 8 horas y luego se les da una solución de glucosa a esta persona. Y empezamos a tomar muestras a los 30, 60, 90 minutos y 120 minutos. Entonces, los datos que tenemos aquí son los niveles de glucosa que nosotros medimos en ese tiempo. La glucosa es en miligramos partido decilitro. Y también aparte nos brinda el sexo, si es una persona de sexo masculino o femenino, la edad, el peso en libras y la estatura. Entonces, de cada uno de los sujetos, ustedes tienen que sacar el IMC y además también tienen que sacar esa gráfica que les va a decir como que la curva de la tolerancia a la glucosa. ¿Alguna duda? Ajá, esto es para el reporte. Estos son los datos que ustedes van a utilizar para su reporte. El caso clínico no está incluido en su reporte. Sí, solo, bueno, voy a rayar, bueno, no me deja rayar tu pantalla. Ah, bien, sí me deja. Sí. Solo para ejemplificarles un poco más esto. Entonces ahorita estoy dibujando como esto, ¿no? Y abajo tenemos las concentraciones, o sea, ustedes lo que tienen que construir es una curva similar a esta. Entonces abajo tenemos tiempo y vertical teníamos concentraciones de glucosa. Entonces ahorita pues solo por ejemplo lo voy a dejar acá. Entonces así teníamos las cosas de glucosa. Lo que ustedes tienen que hacer es que en una sola gráfica tienen que comparar a las 5 personas. Entonces, por ejemplo, vean, la persona 1 para la gráfica de arriba tenía 75 en 0. Entonces voy a ponerle corazoncitos. Y a los 30 minutos tenía 108, entonces se elevó. A los 60 tenía un poquito acá y a los 90 ya le disminuyó. Y 120 le disminuyó un poco más. Entonces ese es el individuo 1. Pero ¿qué pasó con el individuo 3, por ejemplo? Vean, él inició cercano a 100, luego subió arriba de 125, luego bajó, pero se mantuvo en 121, 108 y demás. Entonces con las 5 personas ustedes tienen que comparar las curvas y decir, ¿será que es normal? Con el dato del IMC, también decir, ¿será que tienen sobrepeso o algo de eso puede influir? ¿O está generando resistencia a la insulina? ¿Qué está pasando con cada persona? Pero en base a esta gráfica que van a generar, como es una gráfica un poquito grande, pero la única que van a utilizar en resultados, pueden hacerla como de la mitad de la página para que se lea bien. Y así no se preocupan o aprovechando que tienen más espacio, pueden describirla así en su reporte. Y eso.
Eso era para que les quede un poquito más claro. Gracias, Pablo. ¿Alguien le quedó alguna duda? O sea, a mí, perdón. O sea, de estos datos hacemos como un reporte normal Ajá, un reporte normal del laboratorio. Del laboratorio. Solo me queda una duda porque en las instrucciones del laboratorio dice la discusión de reporte estará basada en la interpretación bioquímica de las variaciones observadas en la tabla de la gráfica. Para elaboración de reporte podrán emplear como referencia el capítulo 25. O sea, como para poder interpretarla, me apoyo en ese capítulo. Ajá, correcto. Ustedes tienen que interpretar los valores, o sea, la curva de tolerancia de cada individuo, ¿verdad? Y comparándolas entre todos. Y en eso se tienen que basar en su discusión. Okay. Y comparando también su IMC, ¿verdad? Ok. Sí, lean ese capítulo, ahí hay bastante información. O sea, es una curva por individuo. En la gráfica que ustedes tienen que poner en su reporte es comparando las 5 curvas. O sea, va a ser solo una gráfica con como las 5 líneas, o sea, las 5 curvas. Sí, es como de esas, tal vez ustedes han visto esas gráficas que tiene varias lineecitas que comparan diferentes individuos. Entonces, algo así. Y también en el capítulo 25 que mencionan hay curvas similares, entonces ahí lo pueden ver. Ajá. Ahí se pueden sí, guiar. justo de dispersión. Solo colóquenle como líneas. Uh-huh. Y bueno, con los casos clínicos, no sé cómo. Tenemos como 10 minutos. Entonces, voy a dejar de compartir. Y en el Moodle, ahorita lo voy a habilitar. Van a encontrar ya, ahorita ya está. Los casos clínicos, dice, igual donde está arriba del link de la evaluación en tiempo real, dice casos clínicos, nutrición, B y C. Entonces, cada grupo de laboratorio va a tener un caso clínico. Y tenemos 10 minutos, vamos a poner las sesiones del laboratorio para que solo empiecen como que a organizarse con su grupo. Y este lo deben de entregar el otro viernes, perdón. Uy, a ver si nos da chance. O sea que tenemos que, no sé si me escuchan o casi nada. Sí, sí te escuchamos. Va. Entonces tenemos que entregar el análisis y aparte el reporte de esto, ¿verdad? Ajá. O Sí. sea, lo del caso clínico, ustedes, o sea, tienen el caso clínico con algunas preguntas. Ustedes tienen que resolver ese caso clínico respondiendo esas preguntas. Y eso es lo que ustedes tienen que entregar como post-laboratorio. O sea, no van a tener corto. Y aparte van a hacer su reporte con los resultados de su gráfica y de su tabla. Sí, vean al caso clínico como la guía que tuvieron que entregar para hoy como pre. Entonces es algo similar, solo que en vez de ser como pre va a ser como postcorto. Y la tabla pues ya para su reporte normal. Ahorita vamos a terminar las salas. Pero... Está bien, gracias. Bueno, entonces ya pueden asignarse a sus salas. Están como el número de grupo y la sección de laboratorio. Si alguien tiene problemas con entrar, nos avisa.